Buenos días, soy la doctora Ana Guerisoli, asistente de la Cátedra de Nefrología, y la clase de hoy es sobre nefrolitiasis. La litiasis o cálculo urinario es una estructura sólida que se origina en la vía excretora por alteraciones diversas a nivel físico-químico, desequilibrios endocrinos, metabólicos, alteraciones anatómicas y una predisposición genética. Se considera que la litiasis es el producto final de una enfermedad o un trastorno subyacente, y la formación y crecimiento en la vía urinaria es un proceso complejo, influido por varios factores que detallaremos más adelante. Es una patología frecuente con una incidencia en aumento en los últimos años, afecta a la población joven, en general afecta más al hombre que a la mujer, y la población laboralmente activa es la que más se ve afectada, y es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica. La nefrolitiasis es una enfermedad prevalente de prevalencia creciente, y acá lo que vemos es un estudio en la población americana que ve cómo de manera progresiva ha ido en aumento la presencia de litiasis en la población, que que es cercana al 9%. Como dijimos, es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, y vimos que en nuestra población cerca del 10% de los uruguayos ingresa a diálisis a consecuencia de una uropatía obstructiva, y dentro de estos está la causa litiásica como responsable de una enfermedad renal crónica terminal. Cerca del 50% de los pacientes que tienen un primer episodio van a recurrir, o sea que es una enfermedad con una alta recurrencia, y estos se dan los primeros 5 a 10 años del primer episodio. Tiene un fuerte impacto a nivel individual del sistema de salud y a nivel social. Los cálculos renales se clasifican según su composición y son diversos, solamente de calcio, que es la mayoría, pueden ser mixtos de calcio y hidroxiapatita, de fosfatos, de calcio y ácido úrico, solamente de ácido úrico, de citina, o algunos responsables, y algunos son causados por una enfermedad primaria como la hiperoxaluria. ¿Cuál es la teoría de la litogénesis o por qué se forman los cálculos? Hay, como dijimos, varias teorías, y lo que se plantea inicialmente, o una de las que más se plantea, es lo que propone que el lito se forma cuando alguna sal, que es normalmente soluble, por ejemplo el oxalato de calcio, se sobresatura en la orina, comienza a formarse cristales, y si estos son lo suficientemente grandes pueden fijarse al urotelio, que es en el sector de los túbulos colectores, para luego crecer lentamente. La solución, que sería la orina saturada por una sal, disminución de los factores inhibitorios de la litogénesis como el citrato y el magnesio, y un pH inadecuadamente ácido o alcalino que va a favorecer la precipitación de una u otra sal. Posteriormente el crecimiento y agregación formando arenilla o cálculos. La segunda teoría es la litogénesis por la formación de placas de Randall, que lo que supone es la formación de un lito que se inicia en el intersticio medular, que sería a nivel de la papila, que es en este sector, a nivel medular. Es un sector que se genera una necrosis y posteriormente se calcifica y sirve como núcleo para la formación de cálculos. Y acá lo que vemos es una vista endoscópica de una papila con la precipitación y la formación de pequeñas calcificaciones, que esto se denomina placa de Randall, y acá va a crecer y va a formar litiasis. Se considera que la litiasis es una pandemia por su alta frecuencia, tienen los mismos factores de riesgo, o sea, los pacientes con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, como la obesidad, la diabetes, la hiperuricemia, y son factores de riesgo esto a su vez para el desarrollo de enfermedad renal crónica, son los mismos factores de riesgo para el desarrollo de litiasis, y está altamente asociado en los hábitos dietéticos, una baja ingesta de frutas, alto contenido de alimentos con sodio, que va a favorecer la excreción de calcio a nivel urinario, las proteínas de origen animal con una alta concentración, una alta carga ácida para el riñón, alto contenido de azúcares, los complementos de vitamina C, una dieta baja en consumo de agua, potasio y calcio. Esto se refleja a nivel urinario con concentraciones elevadas de calcio, fosfato, oxalato, contenidos bajos de factores que inhiben la litogénesis, como el volumen urinario inadecuadamente bajo, la concentración de citrato. El pH, dependiendo de cuáles sean las sales,
se va a precipitar, por ejemplo, en un pH ácido las sales de ácido úrico y en un pH alcalino el fosfato de calcio. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy floridas, como dolor lumbar, hematuria o fiebre, que es lo que está descrito, o simplemente pueden manifestarse con elementos de enfermedad renal crónica, hacer un hallazgo a nivel de la paraclínica o una ecografía, pero en general los pacientes que tienen una litiasis, un cólico nefrítico, van a presentarse un dolor a nivel lumbar muy intenso, con irradiación hacia los genitales, que puede estar o no acompañado de hematuria macroscópica o microscópica, que lo vamos a ver obviamente en el examen de orina, y se puede acompañar de infección, que puede llegar a ser una infección grave como la pielonefritis obstructiva, que genera una elevada morbimortalidad. ¿Qué hacemos con un paciente o qué hacemos o qué pensamos con un paciente que tiene una litiasis? Lo importante es que el paciente se vaya con un seguimiento, no tomarlo como algo normal, sino que es una patología y tenemos que encontrar cuál es la causa para evitar la formación de nuevos cálculos. Toda la manipulación de la vía urinaria, los episodios de obstrucción, de infección urinaria, son un factor de riesgo no solamente para enfermedad renal crónica, sino que puede generar un aumento de la morbilidad, sobre todo por los cuadros infecciosos que pueden llegar a ser graves, y la manipulación también de la vía urinaria. Debemos conocer la composición del cálculo y las características de la orina para entender el mecanismo e intervenir de manera oportuna. ¿Qué tipo de litiasis forma el paciente? A nivel imagenológico, con una radiografía simple, podemos tener una orientación. Una litiasis radioopaca es generalmente de calcio y cuando son más radiolúcidas pueden corresponder a ácido úrico. Si el paciente viene con un cálculo a la consulta, el estudio cristalográfico se puede realizar para ver cuál es la composición mayoritaria y el estudio metabólico con la orina de 24 horas. La orina de 24 horas se denomina el estudio metabólico junto con exámenes de sangre y la orina tiene que ser una recolección completa de 24 horas con la dieta habitual del paciente. Lo que vamos a investigar es la presencia de factores que favorezcan la litogénesis, como un exceso de oxaluria, de fosfaturia, calciuria, uricosuria, déficit de factores antilitogénicos, como hipocitraturia, hipomagnesuria y un volumen urinario inadecuado, que lo que nosotros esperamos siempre es que sea mayor a 2.500 en 24 horas. Una de las recomendaciones es una dieta hiposódica y lo vamos a monitorizar con la presencia de un sodio en orina, que el objetivo va a ser que sea menor a 100 mil equivalentes por día, y el pH urinario de orina recién emitida. No nos sirve el que nos trae al laboratorio, sino que tiene que hacer una tirilla de orina en el momento de la muestra, o sea, inmediatamente que se recoge la muestra, se realiza la tira de orina para ver el pH urinario. Simultáneamente, exámenes de sangre para ver la función renal, si esta tiene alguna alteración a nivel del ionograma, como hipercalcemia, hipofosfatemia, que puede corresponder a un trastorno endocrinológico como un hiperparatidismo primario. Así que junto con eso vamos a pedir la dosificación de PTH y vitamina D, que favorece la producción y la eliminación de calcio, la hipercalciuria. Una hipopotasemia nos puede hablar de una acidosis tubular renal. Una hiperuricemia, podemos hablar de que la presencia o sea, puede hablar de un cálculo de ácido úrico. La acidosis metabólica puede ser consecuencia de una enfermedad renal a causa de la litiasis o puede estar causada, una acidosis tubular renal puede ser la causa de la formación de litiasis. Se recomienda hacer un estudio metabólico para litiasis desde el primer diagnóstico a todos los pacientes, aunque sea el primero, y lo ideal sería hacer 2 estudios metabólicos y se llega hasta el diagnóstico en el 90% de los pacientes. ¿En qué momento debe realizarse el estudio metabólico? Sí o sí tiene que haber un periodo de un mes entre, por ejemplo, un episodio de cólico nefrítico, de manipulación de la vía urinaria, de expulsión de litiasis. Desde ese episodio hasta que nosotros hacemos el estudio metabólico tiene que pasar un mes para que los datos sean fiables.
Hablar un poco de la litiasis de calcio, que cerca del 70% de las litiasis son de origen cálcico. Eh, la mayoría son de oxalato de calcio y menor frecuencia de fosfato de calcio. El oxalato de calcio precipita un pH ácido y lo que vamos a ver en la orina es un aumento del oxalato de calcio y una disminución del citrato. O sea que tenemos un soluto que está saturando la solución y formó cálculos, por supuesto, y tenemos disminución de un factor que inhibe la litogénesis. Y el fosfato de calcio precipita pH alcalino y aumento a nivel de la orina de calcio, fósforo y una disminución del citrato. Los trastornos urinarios más frecuentemente encontrados son estos: aumento del calcio, del oxalato y del sodio, que la hipernatriuria habla de una dieta inadecuada, mente alta de alimentos ricos en sodio, disminución del citrato y un escaso volumen urinario. Hablar brevemente de la hipercalciuria, que es un trastorno frecuente en los pacientes jóvenes, que muchas veces se puede manifestar, no tiene por qué manifestarse con litiasis, sino en las etapas precoces se presentan con macrohematuria y es la principal causa de macrohematuria en los niños, es la hipercalciuria. Hacemos diagnóstico tanto en la mujer como en el hombre de un calcio urinario mayor a 4 miligramos por kilo por día, y el riesgo de formación de litiasis aumenta cuando está por encima de 100. Aunque no tengamos cálculos, pero sí hay una hipercalciuria, hay que realizar medidas terapéuticas. La litiasis estruvita, que son de amonio, fosfato y magnesio, son cálculos que se ven frecuentemente en la mujer. Se desarrollan a pHs alcalinos y se asocian a la presencia de bacterias productoras de ureasia como el Proteus, la Klebsiella, la Pseudomonas, y característicamente son litiasis que remedan la forma de la vía excretora, que se denominan cálculos coraliformes y en general son bilaterales. El tratamiento propuesto inicialmente por el urólogo, que va a ser el tratamiento expulsivo, farmacológico o con medidas de manipulación de la vía urinaria, pero lo que sí o sí tenemos que hacer nosotros, que no tenemos que esperar al especialista para tomar estas medidas, es aconsejar e indicar una ingesta adecuada de agua para lograr una diuresis mayor a 2,5 litros, tomar agua en la noche para orinar en este momento del día para no favorecer la sobresaturación de la orina, una ingesta baja de sodio. No se debe restringir la dieta de calcio solamente si esta supera los 2 gramos, el citrato de potasio cuando hay hipocitraturia, y los pacientes que tienen hipercalciuria, la tiacida, que lo que hace es un intercambiador de sodio-calcio, disminuye la calciuria, es el tratamiento indicado en estos pacientes. Acá lo que vemos es el porcentaje de cálculos, de formadores de cálculos luego de iniciado el tratamiento solamente con la ingesta de agua, y vemos que acá en esta tercera línea, los pacientes que mayor cantidad de ingesta hídrica tienen menos porcentaje de formación de nuevos cálculos a 5 años. Por lo tanto, la ingesta de agua es el gesto que tenemos que indicarle a todos los pacientes con litiasis. Recuerda que la nefrolitiasis es una enfermedad crónica y recurrente, es frecuente, es expresión de un trastorno metabólico subyacente, es causa de injuria renal aguda y de enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen cólico nefrítico tienen más riesgo de desarrollar injuria renal aguda, sobre todo vinculada a la ingesta de AINES. El estudio metabólico es fundamental para prevenir nuevos episodios y guiar la terapéutica. Y lo más importante, que las modificaciones en los hábitos dietéticos reducen la incidencia de episodios de litiasis, o sea que una dieta balanceada, una adecuada ingesta hídrica es lo más importante. Y bueno, esto es todo por la clase de hoy. Quería agradecer a la doctora Cecilia Bachino y al doctor Alejandro Ferreiro por brindarme material para la preparación de la clase. Muchas gracias.